sabe qué es lo que hace la anhidrasa carbónica? Vamos a preguntar. Doctora, ¿no es la enzima encargada de unir el CO2 y el agua? Exactamente, cataliza esa reacción en una molécula de CO2 y de agua. Entonces, esa reacción es muy importante porque gracias a ella podemos controlar básicamente los cambios que ocurren en el pH. Entonces, vamos a continuar. Tenemos que el pH se va a estar regulando por varias líneas de defensa. Unos son llamados los buffers, el segundo la regulación respiratoria, el tercero la regulación renal. Entonces, el pH variaría continuamente por fuera del intervalo normal de no ser por estos tres sistemas de control. ¿Y qué es un amortiguador o un sistema buffer? Como les mencioné hace unos minutos, pues es un sistema formado por un ácido débil y su base conjugada. Entonces, el amortiguador va a disminuir estos cambios de pH de una solución en respuesta a las concentraciones de ácidos o de álcalis. ¿Cuáles son esos sistemas amortiguadores en nuestro cuerpo, en el organismo? Tenemos al sistema de bicarbonato, de dióxido de carbono, al de la hemoglobina, proteínas plasmáticas e intracelulares, a fosfato disódico y fosfato monosódico, y el sistema de bicarbonato y dióxido de carbono. Este último provee el 75% de la capacidad amortiguadora total del organismo, y es en el que nos vamos a concentrar en la plática del día de hoy, ya que es el más importante. Hay unos también llamados buffers de los compartimentos intracelulares, y también son cuantitativamente más importantes. Aparte de los sistemas de la hemoglobina, están los de los fosfatos disódico y fosfato monosódico. Estos procesos de regulación de estos buffers tardan de 2 a 4 horas en actuar, entonces son muy rápidos. Vamos a ver que en comparación al de respiratorio y al renal, pues se llevan un poco más de tiempo. Entonces, también es llamado segunda línea de defensa el amortiguador de base respiratoria que está dada por el pulmón. ¿Cómo es que va a actuar el pulmón amortiguando la acidez o la alcalinidad? Pues básicamente mediante la retención o la eliminación del CO2. Entonces, esto va a hacer que disminuye o aumente el ácido carbónico y en consecuencia la concentración de los iones de hidrógeno. En condiciones normales, todos los ácidos volátiles producidos han de ser eliminados por el pulmón. Vamos a ver cómo se da esa compensación respiratoria. Los cambios de la ventilación están mediados por quimiorreceptores sensibles a las concentraciones de hidrógeno. Es por eso, si por ejemplo hay una patología que cause acidosis metabólica, es decir, que el pH esté bajo en la sangre por un problema de origen renal, pues el que tendría que entrar de compensación sería el pulmón. ¿Y cómo es que se va a dar cuenta el pulmón que tiene que empezar a actuar? Pues básicamente porque existen unos receptores en los corpúsculos carotídeos, en la parte inferior del tronco cerebral, que van a detectar esa acidez en la sangre y por lo tanto le van a dar la orden al centro respiratorio, ya sea de hiperventilar, es decir, de respirar a mayor velocidad para sacar ese CO2 que está, pues sí, en los pulmones. Entonces,
puede ser que nos dé esa orden, o si, por ejemplo, en lugar de estar ácida la sangre está alcalina, anula los quimioreceptores con un descenso de la ventilación, entonces va a haber una hipoventilación para aumentar el CO2 arterial. Entonces, la clave de esto, para que entiendan cómo es que se da la regulación respiratoria, sería el primer concepto es que entiendan que el CO2 es un ácido volátil. ¿Ok? Entendiendo eso, se les va a hacer fácil comprender por qué lo quiere de cierta manera los pulmones eliminar o retener dependiendo del pH del cuerpo. A ver, esta es una pregunta, vamos a hacérsela a ver si quedó claro este concepto. Ricardo Pérez. ¿Estás ahí, Ricardo? Hola, hola. ¿No? Clarisa Granados, ¿estás presente? Es una pregunta muy sencilla, muy lógica. Sí, sí. Muy bien, Clarisa, es una pregunta muy sencilla. Si, por ejemplo, en estos momentos tu cuerpo estuviera con un pH ácido, ¿ok? ¿Qué crees que trataría de hacer los pulmones para bajar esa acidez en tu cuerpo? Si ya dijimos que el CO2 es un ácido volátil, ¿tú crees que tu cuerpo retendría ese CO2 o lo trataría de eliminar para compensar? Trataría de eliminar. Ay, se escucha con mucho eco. Creo que sí dijo eliminarlo, ¿verdad? Entonces... Sí, eliminarlo. Perfecto, exactamente. Entonces, era una pregunta muy sencilla y quería ver si se había quedado claro ese concepto. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Ahora, ¿cómo se llevaría a cabo la regulación renal en nuestro cuerpo? De manera natural se están produciendo de 50 a 100 mil equivalentes de iones hidrógenos al día y se neutralizan con los buffers extra o intracelulares, ya sea eliminados por el riñón, ya que el pulmón no puede excretar los iones hidrógenos, solo puede eliminar CO2 o retener CO2, ¿ok? Entonces, ¿quién se va a encargar de hacer el ajuste de los equivalentes, de la concentración de los equivalentes de las concentraciones de hidrógenos? Los riñones. ¿Cómo es que se va a dar esa regulación de los iones de hidrógeno? Pues muy sencillo, mediante la reabsorción en los túbulos renales del bicarbonato del filtrado en el glomérulo. Todo el bicarbonato plasmático se filtra en el glomérulo. Es decir, si el pH de la orina es menor de 6.2, no hay nada de bicarbonato en la orina, lo que indica que se está reabsorbiendo todo en el túbulo. ¿Ok? Aproximadamente el 90% se realiza en el túbulo proximal, esa reabsorción. Estamos hablando de la reabsorción del bicarbonato. Y el 10% restante se reabsorbe en segmentos más distales, en los túbulos colectores medulares más externos. Entonces, los riñones van a proporcionar la compensación para los trastornos ácidos o básicos respiratorios al ajustar la reabsorción de bicarbonato en los túbulos proximales. Aquí les voy a dar otro ejemplo. Si, por ejemplo, yo tengo en estos momentos una neumonía muy severa,
una neumonía muy severa, y tengo, aparte de la hipoxemia, tengo una acidosis respiratoria, es decir, que estoy reteniendo CO2. ¿Quién entraría a regular mi pH? ¿Mis mismos pulmones o los riñones? Esta pregunta va para Jaime Olalde. ¿Los riñones? Así es, los riñones. Entonces, cuando los pulmones están enfermos, quien entra a compensar son los riñones. Muy bien. Entonces, en una acidosis respiratoria, o sea, cuando estás reteniendo CO2, se va a estimular la reabsorción con un aumento del bicarbonato. El bicarbonato es una base. Ajá. Entonces, si se aumenta la reabsorción en los riñones de esta base, pues se amortiguaría esa acidosis respiratoria. Entonces, tenemos que el estado normal del equilibrio ácido-base en nuestro cuerpo va a estar dada por los siguientes conceptos. Ya habíamos mencionado que lo normal del pH es un rango entre 7.35 y 7.45. Lo normal de la concentración de la presión parcial de CO2 es de 35 a 45. Y el rango normal de concentración de bicarbonato es de 22 a 26. Apréndanse esos conceptos porque son preguntas de examen y los necesitan para poder responder las siguientes preguntas. Entonces, ¿cómo es que, esta es otra pregunta, ¿con qué estudio es con el que averiguamos cómo está el equilibrio ácido-base en nuestro cuerpo? La pregunta es para Ramón Segura. ¿Qué estudio le pedirías a un paciente para saber cómo es que está el equilibrio ácido-base? El número de hidrógenos que contaría. Bueno, un estudio que mide eso. Ajá, ¿cómo se llama ese estudio? Doctora, ¿no sería la gasometría? Sí, ese es el estudio que se le pide a los pacientes para saber si están en equilibrio ácido-base. Entonces, quien leyó el tema sabe que todo esto de lo que les di del contexto teórico es para saber interpretar una gasometría. ¿Ok? Entonces, es de las cosas que más se nos dificultan como médicos y que incluso muchos que están ahorita en los hospitales están sufriendo porque todos los pacientes pues que tienen COVID y que están intubados o que están en la rayita de si intubarse o no, pues no saben algunos médicos cómo interpretar las gasometrías. Entonces, si no se ponen a leer este tema, van a estar como esos médicos, ¿ok? Yo lo que les acabo de dar es a manera breve un resumen, ponerlos en el contexto para que me puedan interpretar una gasometría. Entonces vamos a seguir con el tema, pero los que no leyeron sí necesito que se pongan a revisar este tema a fondo. Además va a venir en el examen. Entonces, para poder interpretar una gasometría y saber si nuestro paciente está en equilibrio ácido-base, primero tenemos que buscar el pH. ¿verdad? Ese es un dato que te lo da el estudio de la gasometría, y si tu pH está por arriba de 7.45, nosotros le llamamos alcalemia. Si el pH se encuentra por debajo de 7.35, se llama acidemia.
Entonces, si yo como médico solo te estoy dando el puro dato del pH, me puedes responder así: el paciente tiene alcalemia o acidemia. El segundo paso sería buscar el componente respiratorio, es decir, buscar cómo está la concentración de la presión parcial de CO2. ¿Está elevada? Es decir, está por arriba de, ¿cuánto es lo normal? Yari Serrano, ¿cuánto dijimos que era lo normal? No, no está Yari. Ya sé, doctora. Ajá, ¿cuánto dijimos que era lo normal? ¿Más de 45? Bueno, elevada sería arriba de 45, lo normal sería de 35, 45. ¿Ok? Sí. Entonces, si la presión parcial de CO2 se encuentra por arriba de 45, como bien dijo su compañera, estamos hablando de una acidosis respiratoria. Si la presión parcial de CO2 está por debajo de 35, estamos hablando de una alcalosis respiratoria. Y el tercer paso sería buscar el componente metabólico. Le llamamos metabólico a las concentraciones de bicarbonato. Si el bicarbonato se encuentra elevado, ¿cuánto dijimos que era lo normal de bicarbonato? Adrián Vázquez. ¿No? Aquí estoy, doctora, pero la verdad sí se me fue ese dato. Es que tardé en responderle porque en lo que prende, perdón. Uh-huh. Pues les dije que lo anotaran porque eran preguntas de examen. Entonces, 22 a 26. Así es, muy bien, de 22 a 26. Entonces, si está elevado, es decir, si está por arriba de 26, tenemos una alcalosis metabólica, ¿ok? Y si el bicarbonato se encuentra disminuido de una acidosis metabólica. Entonces, una variación en el componente metabólico puede corregirse mediante el componente respiratorio. Nosotros, ¿sí me escucharon? Creo que le piqué. no, doctora, apagó su No, micrófono. doctora. A ver, me regreso otra vez, es que no sé qué hice aquí, moví el mouse. Una variación en el componente metabólico puede corregirse mediante el componente respiratorio. Eso se los expliqué hace unos minutos. Metabólico nos estamos refiriendo al riñón. ¿Ok? Entonces, si mi riñón es el que está fallando, el que lo corrige es los pulmones, el que corrige el pH. Entonces, tenemos aquí un ejemplo. La acidosis metabólica puede compensarse mediante entonces la reducción de la presión parcial de CO2 con la hiperventilación. Y la alcalosis metabólica puede compensarse elevando la presión parcial de CO2 con una hipoventilación. ¿Quedó claro estos conceptos? Si tienen dudas, a ver, ahorita es el momento de preguntar. Y si no, vamos a seguir porque hay otras imágenes que puse como un poquito más didácticas y ejemplos para que quede más claro.
Entonces, si el contrario, aquí ocurre que si la variación del pH está dado porque está comprometido los pulmones, entonces quien lo corrige es el componente metabólico o los riñones. Si hay una acidosis respiratoria, entonces puede compensar elevando el bicarbonato plasmático mediante acción de los riñones. Y la alcalosis respiratoria se puede compensar disminuyendo el bicarbonato plasmático. Hay maneras de ya saber si sí se está compensando de manera adecuada o no. Y hay fórmulas que se han establecido, que ya están fijas, para poder determinar si se está compensando. Por ejemplo, tenemos que en una acidosis respiratoria, en una compensación, si el padecimiento es agudo, por ejemplo, en una neumonía, en un paciente por COVID, ¿cómo sabemos que se está compensando de manera adecuada ese bicarbonato? Por cada 10 miliequivalentes que incrementa el CO2 por encima de 40, el bicarbonato va a aumentar 1 miliequivalente por litro. Eso es en una compensación aguda. Y en una compensación crónica, por ejemplo, un paciente con EPOC, porque estuvo expuesto a humo de leña, un pacientito, y desarrolló EPOC, pues ese es un padecimiento crónico, ¿verdad? Entonces, por cada 10 milímetros de mercurio que incrementa el CO2, el bicarbonato aumenta 3.5 miliequivalentes por litro. Esa es otra manera de saberse si el problema es agudo o crónico. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de un paciente que está cursando con acidosis respiratoria? Es decir, que está reteniendo CO2. Un paciente lo podemos observar con disnea, con dolor de cabeza, con datos de confusión mental, somnoliento, diaforético, con palidez, agitación o incluso en coma. ¿Cuáles serían las causas de un paciente, o sea, que esté reteniendo CO2? Un paciente con EPOC, es decir, un paciente que ya tenga daño del parénquima pulmonar ocasionada por la exposición crónica a humo de leña o de cigarro, ¿ok? Los pacientes que están bajo alguna sedación o hipoventilación mecánica, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad neuromuscular, o los pacientes obesos con alguna restricción torácica, esos pacientes nos pueden hacer acidosis respiratoria. Ahora vamos a ver la otra contraparte, que es la alcalosis respiratoria. ¿Cómo estaría un paciente clínicamente con alcalosis respiratoria? Pues un paciente que está barriendo CO2 se siente mareado, con hormigueos en su cuerpo, agitado, sensación de endurecimiento de sus músculos, incluso en coma. ¿Cuáles son las causas de que un paciente esté hiperventilando y que por eso esté haciendo ese barrido de CO2, que esté sacando ese CO2 de sus pulmones y por lo tanto caiga en alcalosis respiratoria? Pues un paciente por ansiedad, que esté respirando muy rápido, o un paciente que tenga hipoxia o esté hiperventilado, por ejemplo, por dolor o por fiebre, o que tenga alguna enfermedad del tronco cerebral. Entonces vamos a ver cómo se llevaría a cabo esa compensación del bicarbonato en una alcalosis respiratoria. De manera aguda, por cada 10 milímetros de mercurio que disminuye el CO2, el bicarbonato va a disminuir 3 miliequivalentes por litro. Y de manera crónica, por cada 10 milímetros de mercurio de disminución de la PCO2, el bicarbonato va a disminuir 5 miliequivalentes por litro. Sí queda claro porque el bicarbonato, ¿verdad? Pues estamos hablando de que el pH está alcalino porque el paciente está barriendo el CO2, es decir, lo está sacando de su cuerpo.
y dijimos que el CO2 era un ácido volátil. Entonces, si lo está barriendo, se está poniendo el pH alcalino. Lo que menos queremos es que aumente el bicarbonato, porque el bicarbonato es una base y nos empeoraría la alcalinez en el cuerpo. Por eso lo trata de disminuir el riñón. Vamos a ver ahora cuáles serían las causas de acidosis metabólica, perdón, las manifestaciones clínicas. Si un paciente tiene el pH ácido por una acidosis metabólica, está disminuido su tono vascular, entonces puede estar hipotenso, disminuir la contractilidad miocárdica, entonces producir incluso arritmias, trastornos de la conducción auriculoventricular, tener depresión del sistema nervioso central y de manera característica, y esto sí, el día que lo vean no se les va a olvidar nunca, es un paciente que está con una respiración de Kussmaul, es decir, con una respiración rápida y superficial. También llegan a tener aumento de las concentraciones del calcio y del potasio sérico y los pacientes se sienten nauseosos, incluso vomitan. Ya habíamos mencionado lo de las arritmias, incluso pueden caer en coma. Y bueno, ¿cuáles son las causas de acidosis metabólica? De estas van a haber diversas causas, pero para saber cuál es la causa necesitamos sacar el cálculo del anion gap. ¿Qué es eso de anion gap? A la neutralidad química del plasma que se mantiene por equilibrio entre aniones y cationes, que son excretados o retenidos. Entonces, el número total de cationes plasmáticos debe igualar al de aniones. Cationes, por ejemplo, son los iones de sodio, potasio, calcio, magnesio, y dan un total de 154 miliequivalentes por litro. En cambio, los aniones, que tienen un signo de menos, son el cloro, el bicarbonato, proteínas y otros aniones que también dan un total de 154. Entonces, si hay neutralidad entre esto, se mantiene el equilibrio entre aniones y cationes. Entonces, hay una fórmula para saber si hay el anion gap de manera normal, debe de ser de 12 más menos 2. Es decir, puede ir de 10 a 14 y eso está bien, ¿ok? Ese es otro dato que se deben de aprender. Si hay un anion gap superior a estas cifras, indica la presencia anormal de ácidos. ¿Ok? Entonces, hay una fórmula que les mencionaba de cómo sacar el anion gap y esta se obtiene mediante la suma de cloro más bicarbonato y esta cifra que ven aquí se le restan al sodio sérico. Entonces, según el valor que nos dé el anion gap, lo podemos dividir en un anion gap elevado porque hay adición de ácidos fijos o en un anion gap normal y esto se debe por pérdida de bicarbonato. Vamos a verlo que también el anion gap va a estar influido por el valor de la albúmina. Entonces, a esa formulita que habíamos mencionado anteriormente, se le tiene que corregir si la albúmina está alterada. Por ejemplo, por cada gramo sobre decilitro de albúmina por encima de 4, se le suma al anion gap calculado 2 puntos. Y por cada gramo sobre litro por debajo de 4, se le restan 2 puntos a ese anion gap. La fórmula quedaría entonces corregida de la siguiente manera. Entonces, bueno, doctora, pues, ¿cuáles son esos padecimientos que van a hacer que me salga mi anion gap mediante la formulita elevado o anion gap normal? Los padecimientos de anion gap elevado son aquellos que incrementan la producción endógena de ácidos, como por ejemplo, una acidosis láctica.
¿Alguien me puede decir, pues, qué padecimientos pueden hacer que se eleve el ácido láctico en el cuerpo? ¿Quién leyó el tema? A ver, vamos a ver. O alguien que quiera participar. Carlos Ramírez. Doctora, Sí, doctora. Sí. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué padecimientos hacen que se eleve el ácido láctico? No estoy muy seguro, ¿Haces pero cu- creo que la gota. doctora, No. A ver, sí. ¿podría ser también atrofia muscular? No, sí tan atrofia muscular, no. Sí puede ser por un padecimiento muscular, por ejemplo, una rabdomiólisis. Perdón, hipertrofia. Como Y- cuando haces ejercicio. ok. Bueno, pues sí, el ejercicio puede elevar el ácido láctico y por eso nos duelen, ¿verdad? Los músculos. A eso le llamaríamos de manera patológica, o sea, si hiciéramos ejercicio de más y el ácido láctico se elevaría de manera anormal, o sea, de manera muy exagerada, podría causar uno de estos padecimientos, ¿sí? También los padecimientos como cetoacidosis diabética o cetoacidosis alcohólica o intoxicación por salicilatos o por etanol, ajá. Entonces, bueno, eso elevaría el anion gap. Ahora, con anion gap normal, podrían ser todas aquellas pérdidas de bicarbonato de manera gastrointestinal. Por ejemplo, la diarrea, el vómito, también las pérdidas renales por la acidosis tubular renal, padecimientos como por ejemplo la insuficiencia renal crónica o el hipoaldosteronismo. Otra manera de llegar al diagnóstico es sacando el anion gap urinario en un paciente que ya vimos que tenga anion gap normal. Tenemos que realizar este procedimiento, esta fórmula. También es muy sencilla. Lo normal es que el anion gap urinario sea 0 o positivo. Si es negativo, es que la eliminación de iones de hidrogeniones en la orina es adecuada, ya que el amonio secretado para eliminar estos iones sobrantes se elimina en forma de cloruro. La causa de este trastorno es la pérdida de bicarbonato, ya sea por la orina o por el túbulo digestivo. Si el pH urinario, la orina normalmente alcalina, que tiene un pH por arriba de 5, la pérdida de bicarbonato significa que es de origen renal. Y si es ácida, la pérdida será atribuible al tubo digestivo. Entonces, ¿cuáles son causas de pérdidas de bicarbonato por la orina? Pues existen varios síndromes o enfermedades, como la acidosis tubular renal, el síndrome de Fanconi. También medicamentos pueden provocar esto, como la acetazolamida. ¿Qué es la acetazolamida? Es un diurético que es inhibidor de la anidrasa carbónica, la que habíamos comentado anteriormente, que la anidrasa carbónica es la encargada de catabolizar la reacción del ácido carbónico en una molécula de agua y de CO2. También enfermedades como la hipospapnia y la neovejiga ileal, que esto se da después de una cirugía por cáncer de vejiga. ¿Cuáles serían las causas de pérdida de bicarbonato por el tubo digestivo? Pues ya habíamos dicho una, ¿no? Que la diarrea, la fístula entérica, por ejemplo, esos padecimientos en donde tienen que hacer esos procedimientos quirúrgicos, pacientes con hilio,
con ureterosigmoidostomía o ureteroiliostomía. Entonces, vamos a ver que también en un padecimiento de acidosis metabólica va a haber una fórmula en donde podemos ver si los pulmones están compensando de manera adecuada, si esa CO2 es la esperada mediante esta fórmula. Bicarbonato por 1.5 más 8, al resultado se le suma o resta más menos 2 y esa va a ser la PCO2 esperada. Si es mayor la PCO2 a la esperada, entonces estamos hablando también de una acidosis respiratoria agregada. Si es menor a la esperada, estaríamos hablando de una alcalosis respiratoria agregada. Entonces vamos a ver cuáles serían las manifestaciones clínicas ahora de una alcalosis metabólica. Sería la somnolencia, debilidad, arritmias, sensación de tetania, hipocalemia. Las causas de alcalosis metabólica serían las pérdidas de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico lo tenemos en el estómago, entonces si hay un paciente que está vomitando y vomitando, pues está perdiendo estos ácidos y puede llevarlo a una alcalosis metabólica. También la aspiración de esos jugos gástricos mediante una sonda nasogástrica, la sobrecarga de bases, ya sea que se le esté administrando demasiadas bases por la vena, se le esté administrando bicarbonatos o que esté tomando pastillas de bicarbonato el paciente, o que tenga pérdidas de potasio. Por ejemplo, los diuréticos pueden provocarnos esto también, y una entidad llamada hiperaldosteronismo primario. Entonces, la fórmula para saber si la PCO2 es esperada para la alcalosis metabólica, si se está compensando de manera adecuada mediante la compensación pulmonar, si se está llevando de manera adecuada, se lleva a cabo esta fórmula. 0.8 por bicarbonato más 20 y el resultado se le suma más menos 2. Si es mayor la PCO2 a la esperada, estamos hablando además de una acidosis respiratoria agregada. Y si la PCO2 es menor a la esperada, estamos hablando de una alcalosis respiratoria agregada. Doctora, entonces vamos a empezar con unos ejemplos para que queden claros, ¿sí? lo que no entendí es por qué más menos 2, eso va a, o sea, ¿cuándo va a ser más y menos? O sea, más menos 2, ¿así? Ajá, por ejemplo, si el resultado te dio 20 y y el resultado de tú al hacer la fórmula te sale que es 18, pues el resultado dijimos que va a ser más menos 2, entonces si sale entre 18 y 22 es un rango que está compensando de manera adecuada, aunque la fórmula te haya dado 18, ¿sí? Por ese más menos 2, porque está en ese rango. Ajá. Entonces vamos a empezar con unos ejemplos de gasometría para ver si todo quedó claro. Entonces, paso número 1. ¿Qué vamos a hacer ahorita que les muestre la gasometría? Me van a buscar, ¿verdad? El pH, ya dijimos, lo normal es de 7.35 a 7.45. En promedio es de 7.40. Si está por debajo de 7.35 es acidemia, si está por arriba de 7.45 es alcalemia. Los valores normales de la PCO2 o del dióxido es de 35 a 45 y en promedio es de 40. Si está por debajo de 35 es alcalosis respiratoria y si está por arriba de 45 es acidosis respiratoria. El tercer paso es evaluar el bicarbonato. Lo normal de bicarbonato es de 22 a 26 con un promedio de 24 miliequivalentes por litro. Si está por debajo de 22 estamos hablando de acidosis y si está por arriba de 26 en alcalosis.
Entonces, el paso número 4 sería determinar cuál es la alteración primaria. Por ejemplo, ya les da la gasometría que tiene un pH bajo. Y si ven que el bicarbonato está bajo, entonces la alteración primaria es la acidosis metabólica. Si el pH está elevado y el bicarbonato está elevado, entonces el problema es una alcalosis metabólica. Siguientes ejemplos. Tenemos a un pH bajo, pero aquí el que encontramos alterado es la concentración de CO2 que está elevada, entonces el que le está dando esa acidez a la sangre es el aumento de la concentración de CO2, que dijimos que es un ácido volátil, entonces tiene acidosis respiratoria. Si el pH se encuentra elevado, es decir, alcalino, y encontramos que la PCO2 se encuentra baja, entonces hay una alcalosis respiratoria. Estos ejemplos solo evalúan trastornos puros, tomando como parámetros el bicarbonato y la PCO2 en comparación con el pH. El siguiente paso sería estimar la compensación. ¿Qué es eso de estimar la compensación, doctora? Pues para saber si el riñón lo está compensando bien o no, o si los pulmones lo están compensando bien el trastorno ácido-base o no. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál sería el mecanismo compensador en una acidosis metabólica? Acidosis metabólica, estamos hablando de acidez del pH, entonces el pH está bajo. La concentración de hidrogeniones están elevados. El bicarbonato está bajo porque es una acidosis metabólica. ¿Okay? Dijimos que el que está fallando aquí es el riñón. ¿Cuál sería la compensación por parte del pulmón? Pues bajar la concentración del CO2. ¿Cómo lo bajaría? Aumentando la frecuencia respiratoria. Si se empieza a sacar el CO2 hiperventilando, es decir, barriendo ese CO2, y el CO2 es un ácido volátil, por lo tanto se compensaría esa acidez del cuerpo y nos llevaría a una alcalinidad. ¿Ok? Siguiente ejemplo. Vamos ahora a hablar de la alcalosis metabólica. Aquí el pH está elevado, ¿verdad? Entonces, porque está en alcalemia. La concentración de hidrogeniones está disminuida. El bicarbonato va a estar aumentado, estamos hablando de alcalosis metabólica, entonces hay aumento de la concentración de bicarbonato. ¿Qué tiene que hacer el pulmón? El pulmón en este caso tiene que aumentar la retención del ácido volátil, que es el CO2, para compensar ese estado de alcalinidad metabólica. Entonces, lo que hacen los pulmones es disminuir la frecuencia respiratoria para retener ese CO2. Siguiente ejemplo. Ahora nos vamos con patologías respiratorias. Y aquí, ojo, ¿quién tendría que compensar? Los riñones. Entonces, vamos a hablar. ¿Cómo estaría en una acidosis respiratoria el pH? Bajo, porque estamos hablando de acidez, ¿verdad? Acidemia, pH bajo. ¿Cómo estarían los niveles de hidrogeniones? Ya dijimos que entre mayor concentración de hidrogeniones más acidez, pues van a estar altos. ¿Cómo va a estar ese nivel de CO2 en los pulmones? Porque esa es la entidad primaria, el padecimiento primario. Entonces nos vamos a ver a la CO2 va a estar aumentado. Es decir, es un paciente que está reteniendo CO2. ¿Okay? ¿Qué va a hacer el riñón para compensar? Pues tiene que aumentar la concentración de bicarbonato
para compensar esa acidez respiratoria. Siguiente ejemplo, alcalosis respiratoria. Aquí, ¿cómo va a estar el pH? Elevado, porque estamos hablando de una alcalemia. ¿Cómo van a estar los niveles de hidrogeniones? Bajos, porque en la alcalemia, pues no, están bajos los niveles de hidrogeniones. ¿Cómo va a estar la PCO2 en la sangre? Va a estar bajo. ¿Qué tiene que hacer el bicarbonato para compensar esa alcalosis respiratoria? Pues tiene que disminuir la concentración de bicarbonato para no empeorar esa alcalosis que ya hay en el cuerpo. Entonces va a excretar el bicarbonato por la orina. En el pasado, ¿qué hacía? Pues reabsorber y sintetizar más bicarbonato para compensar esa acidosis respiratoria, ¿verdad? Y luego tenemos a los padecimientos mixtos, a la acidosis mixta y a la alcalosis mixta. ¿Cómo se vería una acidosis mixta? Pues un pH bajo, elevada concentración de hidrogeniones, baja concentración de bicarbonato, o sea, si aquí no lo estaría compensando tampoco ni los pulmones ni los riñones. Vean, la PCO2 también estaría elevada. Entonces es un padecimiento mixto, tanto el pulmón como el riñón están enfermos, no pueden compensarlo. Por ejemplo, un ejemplo real de esto sería un pacientito renal que ya de por sí tiene un problema de los riñones, ¿verdad? Por su insuficiencia renal y que aparte le dieron una neumonía. Entonces no me lo podría compensar, entonces tendría este paciente una acidosis mixta. Un ejemplo de alcalosis mixta que estuviera el pH elevado, el bicarbonato estuviera bajo, bicarbonato elevado, la concentración de hidrogeniones baja y la concentración de PCO2 disminuida y nos da una alcalosis mixta. Bueno, paso 5. Entonces, ver si están compensando de manera adecuada o no. Parece esto muy repetitivo, pero de verdad es para que ya no quede dudas. Entonces, si el que está alterado es el riñón, el que se provocó la alcalosis o la acidosis metabólica, ¿quién va a compensar? El pulmón, ¿verdad? Ya sea sacando o reteniendo o expulsando el CO2 de los pulmones. Si el que originó el problema principal fueron los pulmones, el que lo va a compensar son los riñones, ya sea reabsorbiendo o excretando el bicarbonato. Y bueno, así es como se vería entonces ya una vez detectada la alteración primaria que está ocasionando una alteración del pH, ¿quién lo va a compensar? Y ahora tenemos que ver si la compensación es parcial o completa. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues mediante estas fórmulas. No se las tienen que aprender. Estas fórmulas ya están escritas, las pueden descargar de internet. Hay libros de esos de Pocket que son de bolsillo, donde vienen a la mano y ya nada más ustedes sustituyen los valores y sacan de manera rápida si está compensándolo de manera adecuada o no. No se las voy a preguntar en el examen, esa no es la finalidad. Pero sí es importante que sepan que existen. Y los últimos pasos que vamos a hacer para valorar una gasometría es la presión parcial de oxígeno. Lo normal de la PO2 en nuestro cuerpo es de 80 a 100 milímetros de mercurio. La oxigenación o la saturación de oxígeno normal en nuestro cuerpo debe ser
mayor a 95%. Y eso pues, yo creo que ya debe estar clarísimo ahora con lo del COVID, ya todo el mundo tiene casi un oxímetro en su casa y sabe que eso es lo normal. Si se encuentra con valores debajo de lo normal, es decir, con una PO2 debajo de 80 y una saturación debajo de 95, aparte del trastorno ácido base, le vamos a poner que tiene el paciente una hipoxemia. Entonces, vamos a empezar a hacer los ejercicios para valorar todo lo que hemos visto el día de hoy. ¿Ok? ¿Alguien que quiera empezar a participar? Vamos a ver, Neftalí Jiménez. Sí, doctora. Dice, ¿cómo está el pH de este paciente? ¿Está normal? ¿Está bajo o está alto? ¿Está alcalino o está ácido? Está ácido, está abajo de lo normal. Exacto, más muy bien. Lo siguiente es ver cómo está la PCO2. ¿Está dentro de lo normal o está elevado o está bajo? Muy bien, está elevado. Entonces, y el tercero el que quiero que veas en estos momentos es el bicarbonato. ¿Cómo está tu bicarbonato? El bicarbonato está bajo. ¿Bajo? Está normal, ¿no? Está normal, perdón. Está normal. Entonces, ¿quién está enfermo aquí? ¿Los pulmones o el riñón? Los pulmones. Los pulmones, muy bien, porque tus niveles de bicarbonato están bien, ¿verdad? Entonces, los PCO2, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Reteniendo CO2 esos pulmones. Y por lo tanto está causando, ¿qué trastorno primario es el que tú me dirías que tiene este paciente? Una acidosis respiratoria. Así es, una acidosis respiratoria. Ahora lo siguiente que quiero que me digas es cómo ves esa presión parcial de oxígeno y la saturación de oxígeno. ¿Están dentro de lo normal que acabo de mencionar? No, están bajos. Están bajos, ¿verdad? La saturación está saturando a 79 ese paciente. ¿Lo normal cuánto es de saturación? De 95 Hacia arriba. ¿Y la de la PO2 cuánto es lo normal? Arriba de 80. ¿Ok? Entonces, este paciente que tiene una acidemia. Acidosis respiratoria. Más hipoxemia. Más hipoxemia. ¿Ok? ¿Se te hizo difícil? No, muy fácil. Ok, bueno, vamos a continuar. A ver, vamos a ver. Ahora tenemos la siguiente pregunta. Te puse hasta ahí a manera de, digamos que de acordeón, las fórmulas de ahí arribita. Y dice, ¿está compensado? El bicarbonato salió normal, por lo que no hay compensación. ¿Tú cómo esperarías que estuviera ese bicarbonato si realmente estuviera haciendo bien su chamba en los riñones? ¿Cómo debería de estar? ¿Bajo o aumentado? ¿Qué queremos? Exacto, aumentado, porque entre más bicarbonato empiece a reabsorber esos riñones, más me va a compensar rápidamente mi pH. Entonces, como salió normal, hasta ni siquiera tienes que hacer la fórmula, o sea, es lógico que debería de salir más alto para saber, para decidir que realmente lo estuviera compensando.
Entonces es una acidosis respiratoria no compensada más hipoxemia. Bueno, Disculpe, doctora. sí. ¿Con qué otro valor se tiene que compensar? Es que me perdí un poquito. Con el bicarbonato, si el trastorno primario es una acidosis respiratoria, el que tenemos que ver si está compensando es el bicarbonato. Ah, ok. Ujú. Sí, es que me revolví poquito. Gracias, doctora. Siguiente ejercicio. ¿Quién quiere participar? A ver, vamos a preguntarle Luis Fernando Huerta. ¿Cómo está ese pH, Luis? ¿Sí estás, Luis? Vamos a preguntarle a alguien más. Jennifer Maldonado. Aquí estoy bien. ¿Cómo está ese pH? ¿Está dentro de lo normal? ¿O qué tiene ese paciente? ¿Acidemia o alcalemia? Dentro de lo normal, ¿no? ¿Así cuánto es lo normal de pH? No. Está arriba de lo normal. Ajá, ¿cuánto es lo normal? 7.35 a 7.45. Ajá, entonces si está elevado, ¿cómo le llamamos? ¿Acidemia o alcalemia? Alcalemia. Muy bien. Entonces, lo siguiente que quiero que te fijes es cómo está esa concentración de CO2, de dióxido de carbono. ¿Cómo está? ¿Dentro de lo normal? ¿Está bajo o está elevado? Baja. Está bajo. Ajá. ¿Y cómo está el bicarbonato? Normal. Normal. Entonces, ¿cuál es tu alteración primaria o cuál es el órgano que está enfermo aquí? ¿Los pulmones o los riñones? ¿Quién te está dando la patología? El riñón. Pero si me acabas de decir que el bicarbonato está normal y el bicarbonato lo regulan los riñones. Entonces el pulmón. Sí, Jennifer. Los pulmones, porque el CO2 es el que está alterado. Entonces, ¿cómo se llama ese trastorno primario? ¿Es alcalosis o acidosis? Alcalosis. Entonces es alcalosis y el apellido sería Respiratoria. respiratoria. ¿Y tiene hipoxemia ese paciente? No. No, porque está bien su saturación y su PO2. ¿Ok? ¿Y estará compensando de manera adecuada ese riñón? No. ¿Cómo esperarías que estuviera el bicarbonato si estuviera compensando de manera adecuada? ¿Estuviera más elevado o más bajo? Elevado. ¿Elevado? ¿Qué es el bicarbonato, Jennifer? ¿Es un ácido o una base? Una base. Y si es una base y ya tu pH está alcalino, ¿no crees que... Tendría que bajar. Pues, sí, si no se muere el paciente. ¿Sí pusiste atención, Jennifer, en la clase?
Sí, pero hubo partes en las que me confundía. Es que saben que no están leyendo. Y si ustedes no leen el tema antes de que uno se los expongan, pues no van a captar rápido o van a surgir muchas dudas. O si surgen dudas, pues van a surgir ya después cuando ya terminemos el tema. Entonces necesitan ponerse a leer. Entonces, sí tiene una alcalosis respiratoria. Mediante la fórmula nos dice que el pH esperado sería de 7.48 si estuviera compensando de manera adecuada. No es así. Por lo tanto, es una alcalosis respiratoria no compensada. A ver, vamos a ver, siguiente participante. Jorge Adrián Damián. Sí, doctora, dígame. A ver, dime, ¿cómo ves ese pH? ¿Está normal? ¿Ese qué, perdón? El pH. Ah, ok. Es 7.35, está bajo, tiene una acidosis. O sea, si yo nada más pregunto, ¿pH es acidemia o alcalemia? Acuérdense. Acidosis ya es cuando ya tiene un apellido, ya me dicen si es respiratoria o metabólica. Muy bien, tiene acidemia el paciente. Ahora necesito que te fijes en cómo está ese CO2. El CO2 lo tenemos bajo. Está bajo. ¿Y qué dijimos que es el CO2? ¿Es una base o es un ácido? Una base. Ácido. Ah, sí. Ácido volátil. Es un ácido volátil, muy bien. Entonces, si lo normal es, ¿de cuánto es el CO2? Normal. De 35 a 45. Entonces, si el problema te lo estuviera provocando el CO2, si estuviera provocándotelo una acidosis respiratoria, ¿cómo tendría que estar ese CO2? Pues estuviera reteniendo CO2, ¿cómo debería estar? Pues arriba de 35, ¿verdad? Sí. Pero entonces tu acidosis, tu pH de 7.2 no te lo está dando el CO2. Incluso está bajito, está como para alcalosis, ¿verdad? Ajá. Entonces, fíjate ahora en el bicarbonato. ¿Cómo está tu bicarbonato? Bajo. Está bajo. Entonces, ¿quién te está dando el trastorno primario? ¿El pulmón o el riñón? El riñón. El riñón, exactamente. Se están excretando o estás perdiendo bicarbonato. ¿Y por qué entonces está bajo el CO2? ¿Qué está tratando de hacer el pulmón? Compensando. Compensando, muy bien. Entonces, ¿cuál es tu trastorno primario? Acidosis metabólica. Una acidosis metabólica. ¿Tiene hipoxemia tu paciente o no tiene? No. No, ¿verdad? Está bien su saturación, 98%, y su PO2 está al 100. Ok. Entonces vamos a ver si lo está compensando de manera adecuada. Si efectivamente tenía una acidemia, una acidosis metabólica, y empleamos esta fórmula para saber si la PCO2 que te da aquí está compensando de manera adecuada. Y aquí está el resultado de la fórmula que te dice que si tu PCO2 cae entre 18 y 22, está compensando de manera adecuada tu pulmón. Y tiene 21, entonces cae dentro de este rango, ¿verdad? Entonces, sí es una acidosis metabólica compensada. ¿Se te dificultó el ejercicio? ¿Sí me escucha? Ahorita. Sí. Ajá. Sí, es que necesitan ponerse a hacer más ejercicios y a leer más para que les quede claro los conceptos, ¿ok? Pero parece que vas agarrándole ahí bien la onda. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Doctora, mi compañero Francisco quiere participar.
Ok, pero yo ahorita estoy viendo a quién pongo a participar porque es justo ver quién tiene ahí como... También quién está conectado nada más por conectarse y quién sí está viendo la clase, porque aquí yo ya llevo mi listita de los que no me han contestado cuando les pregunto. A ver, vamos a ver. ¿Está Nelly Arias? Sí, doctora. Muy bien, Nelly. A ver, dime, ¿ese pH es normal? ¿Está con alcalemia o acidemia tu paciente? Tiene alcalosis, está alta el pH. Está alto, ¿verdad? El pH, entonces tiene alcalemia. Ahora fíjate cómo está la PCO2. ¿Está dentro de lo normal? Sí, está en el rango. Está en rango. Entonces pareciera que el pulmón no es el problema. Vamos a ver cómo está el bicarbonato. ¿Cómo es? El bicarbonato está elevado. Está elevado. Entonces, ¿quién te está dando esa alcalemia? ¿El pulmón o el riñón? El riñón. Entonces, ¿cómo se llama tu trastorno primario? Sería una alcalosis metabólica. Muy bien. Y tu saturación de oxígeno, ¿cómo está? Y tu PO2. Normal. Normal. Entonces, sin hipoxemia, ¿verdad? ¿Cómo esperarías que estuviera esa PCO2 si estuviera compensando de manera adecuada? ¿Qué tendrían que hacer los pulmones para compensar ese pH? Tendría que elevarse. Ajá, tendría que elevarse para retener más CO2 y que se compensara esa alcalemia metabólica. Entonces tiene tu paciente una alcalosis metabólica y ampliando la fórmula de compensación, fíjate la sorpresa que nos da. Nos dice que la PCO2 debe de salir entre 42.1 y 46.1. Entonces, que nos esté dando en 43, sí está compensando de manera adecuada ese pulmón, fíjate, ya aplicando la fórmula. Entonces nos dice que es una alcalosis metabólica compensada. Entonces muchas veces no queremos, o sea, a lo mejor nos imaginamos que debería de estar en números mucho más altos, esa PCO2 puede estar compensadísima. Pero no, por eso es importante siempre hacer la fórmula. Muy bien, entonces, pues hemos llegado al final de la clase el día de hoy. Me gustaría que repasaran unos artículos que les voy a mandar para que este tema quede mucho más claro. Y si gustan, en la próxima clase podemos aclarar algunas dudas. ¿Sale? Entonces, les voy a dejar también unos ejercicios porque yo como que tengo mis dudas de que si estudiaron o no para el tema. Entonces, con esa tarea yo creo que sí se van a poner a leer para que no tengan tantos problemas en el examen. Pues cuídense mucho. Nos vemos en la próxima clase. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta la próxima clase. Hasta luego.